Señores, continuamos aquí con el desarrollo de este su espacio diario 16. Estamos desde nuestros hogares. El doctor Fulgencio Severino está en su casa y yo estoy aquí en mi casa. Tenemos el compromiso de compartir con ustedes las principales informaciones en esta mañana de todo lo que se ha estado dando en los últimos días en la República Dominicana, que es justo y necesario nosotros tener ese chance y esa oportunidad de compartirlo con todos ustedes. Tenemos una conversación ya que inició a las 6 de la mañana con el doctor Fulgencio Severino. Ahora nos toca varios aspectos. Vamos a hablar de la disciplina, de los rebotes en clínicas privadas y el solo tener una conferencia de prensa diariamente para hablar de muertos y para hablar de contagiados. Quiero iniciar por esa última parte, doctor Severino. No es prudente que el Ministerio de Salud Pública realmente inicie todos los días y nos diga a nosotros como pueblo, está pasando esta situación, haga una panorámica generalizada de lo que está pasando y nos hable de las posibles soluciones y de lo que se está haciendo en ese sentido. ¿No sería más recomendable? Bueno, sería lo ideal, pero yo asumo que el ministro está en una situación un poco difícil porque le han puesto un superministro por encima de él. Si te das cuenta, ¿cuál es el superministro? Hoy el Montalvo, por ejemplo, él es el que anuncia todas las cosas. Entonces, al ministro lo tienen en un papel, por lo que uno mira de fuera, muy relegado desde el punto de vista de definir las cosas que hay que hacer. Lo tienen simple y llanamente para dar el informe. Por eso digo que en la parte de salud, lo ideal sería que dieran el informe juntos. Y aunque hablaran de más de una cosa, el ministro de Salud, o sea, que todo lo haga el superministro que han nombrado para manejar la crisis, tú sabes. Yo creo que ni siquiera debe convocar a la gente, sino mandar el informe como se hace en el mundo entero. Ya nadie está, sino que el informe se manda, epidemiología manda el informe y se registra. Eso no hay que estarlo ni siquiera hacer una rueda de prensa para eso. Porque está como tú señalas. Por eso es que le estoy haciendo la pregunta, porque lo reglamentario sería como que se diera a conocer, pero no hacer un encuentro diario con la prensa. Por eso te digo, o sea, lo que él debe mandar es el informe diario de cuál es la situación de todos los días. Y la rueda de prensa diaria en la que se va dando seguimiento a cómo va el comportamiento, pero más desde el punto de vista de la calidad de los servicios que se están brindando y de la política que se están tomando, que supuestamente quien la debería dar, estuve en Estados Unidos, la da Donald Trump directamente. Tú sabes, aquí pusieron un superministro a darla, pero entonces han relegado el papel del ministro de Salud. Pero si yo fuera ministro no lo diera, yo hiciera el informe y lo mandara a la prensa todos los días a las 10 de la mañana y no me metiera de que estar dando de que una rueda de prensa para decir, mire, se murieron tantos pacientes, porque inclusive hasta desagradable. Tenemos sí, tantos casos. Sí, es muy desagradable y lleva como una incertidumbre a la gente. Ajá. Por eso te digo, entonces es un tema de cómo el gobierno lo ha organizado. Es decir, los grandes anuncios de política pública la da Montalvo y el ministro se queda simple y llanamente como un informador, nada más, simple y llanamente, no toma decisiones, no toma absolutamente nada. Entonces, es él quien debe exigir no dar eso, el informe que lo haga epidemiología y lo mandan todos los días a primera hora a la prensa, porque si lo hacen a las 6 de la tarde, pues lo pueden mandar todos los días, inclusive lo pueden mandar en la noche para que la gente lo reciba y ya todo el mundo cuando esté en los programas por la mañana o esté en los periódicos de la mañana, pues salga, tú sabes, y tengamos una actualización más adecuada, porque no hay razón para que se dé. Si tú te das cuenta, cuando él está hablando del informe mundial, siempre tiene una desproporción demasiado exagerada entre los datos que él dice que hay a nivel mundial y lo que realmente hay, porque él lo da, le hacen un corte a las 6 de la tarde y él está hablando a las 10 de la mañana y en ese momento han pasado más de 100,000 personas contagiadas en el mundo entero. Entonces, a mí me parece que él que te está escuchando pues, y te está mirando, pues debe asumir estas recomendaciones y no darme el informe, mandarle el informe en la noche para que se den en la noticia de la noche. El informe, la mayoría de los países, el informe se corta a las 12 de la noche. Si él no lo puede... Sería lo más recomendable.
que se corte a las 12 de la noche, pero no vamos a las 6 de la tarde. Pero vamos a suponer que no tiene la estructura para cortarla porque los laboratorios no se lo mandan, por un conjunto de razones propios. Por un número de cosas. Pero ya lo correcto es que si él lo corta a las 6, pues lo mande a los medios de comunicación. Al otro día en la mañana ya se están refiriendo tempranamente, los de la noche están refiriéndose tempranamente, y se va más a los comentarios que a decir los números, porque ¿qué sentido tiene que tú digas que el ministro de Salud dijo que había 1.488? Ya lo dijo. ¿Tú me entiendes? O sea, tú puedes hacer referencia para un análisis tuyo desde el punto de vista de llevar a un invitado que va a hablar contigo a las 6 de la mañana y va a estar analizando los datos sobre lo que ya se dijo. ¿Tú me entiendes? Pero de que tú ir a hablar a las 6 de la mañana y de que a las 10 de la mañana el ministro está dando otros datos que tú ni siquiera lo puedes abordar, tiene que esperar al otro día para... Al otro día a las 6 de la mañana para poder abordar algo. Tú referiste ya a un informe que es viejo, a un informe que es viejo. ¿Tú me entiendes? Entonces yo creo que el Ministerio de Salud Pública debe darse su importancia, salir de esa mecánica en la que está metido, que él mismo ya se incomoda con la pregunta de los periodistas porque no tiene respuesta. ¿Entiendes? Porque cada vez que le hacen preguntas que no son de su agrado, ya él se incomoda, yo lo veo. Entonces, a mí me parece que él debe dejar eso y que el superministro o el presidente de la República asuman todos los días a hacer un anuncio, lo que hace Donald Trump, pero ellos no están hablando del número, el número ya se mandó. Ya los periodistas le van a preguntar sobre la medida para reducir los números. ¿Tú me entiendes? En la rueda de prensa. Entonces, a mí me parece que es un esquema que tiene el gobierno que no es adecuado desde el punto de vista del manejo de una epidemia, porque aquí lo que la gente quiere oír es dígame cuántos ventiladores hay, siempre el mismo detalle. Mira, yo creo que hay 4. Eso ahí iba, doctor. El que nos hablen, por ejemplo, de los ventiladores, que nos hablen, por ejemplo, de las mascarillas, que nos hablen, por ejemplo, de todos los insumos, de todo lo que necesita un médico. Doctor, yo vi médicos con una funda negra, explíqueme eso. Claro, pero no médico, hay gente que le ha cortado la capa a los brasieres y se la ha puesto. Eso escuché de la presidenta de enfermeras, de las asociaciones. Claro, aquí los médicos están sobreviviendo, porque aquí están llegando estrictamente material. Tú sabes que hay dos tipos de asociación. ¿Qué es lo que nosotros estamos mirando ahora? El que llega con el proceso viral, gripal, en el caso de nosotros del Gautier, te voy a decir. Nosotros lo mandamos a un sitio que nos ideamos. No había donde hacer una especie de proceso donde el paciente que llegara infectado no entrara a un sitio donde llegaba otro y lo contaminara, ¿verdad? Nos ideamos entonces una carpa, ¿verdad? En esa carpa, todo el que esté con gripe va a esa carpa. Bien, y ahí lo miramos si tiene síntomas que pudieran pensar que se trata del COVID-19 o no lo tiene. Bien, ahora, ¿qué pasa? Por ejemplo, que nos hemos encontrado con pacientes que entran por otra cosa y tienen COVID. Ok. ¿Tú me entiendes? Entonces, ese médico... Y entonces, doctor, porque el médico que lo está atendiendo tal vez no se cuide lo suficiente pensando que es otra afección. Así es, eso es lo que nos pasa, que no solamente no que se cuide lo suficiente, sino que a ese médico no le dan material para que se cuide. Qué diferente. Porque una cosa es que tú no te cuides lo suficiente porque no, tal vez nunca vamos a lograr tener los overoles, la gafa fija, tú parecer un astronauta, llegar a todos los pacientes, eso nunca será factible, pero por lo menos condiciones mínimas, guantes para todo el mundo, una mascarilla real y efectivamente de cierto nivel de calidad, que tú tengas agua y jabón en los lugares, o sea, un material mínimo. Yo te digo, en el Gautier nosotros hemos tenido que estar comprando nosotros mismos el material, todo el mundo. El que no está expuesto al primer contacto, porque no hay duda, tú sabes que no me gusta utilizar ninguna actividad que es de tipo académico, científico y mezclarlo con la política, independientemente que yo sea presidente de un partido, tú sabes que no me gusta. Yo no me atrevo a decir que en este momento los médicos que están al frente no tienen un nivel de bioseguridad adecuado. ¿Me entiendes? Lo tienen. Pero ¿cuáles lugares? Aquellos lugares que se han escogido para recibir pacientes. Entonces,
Ese es el tema fundamental que nosotros tenemos en República Dominicana. De eso es que hay que hablar. Hay que hablar de la cantidad de mascarillas que vamos a disponer. Por ejemplo, doctor, si han estado haciendo algunos aportes por parte de algunos partidos políticos. Vi a la gente del PRM haciendo algunas donaciones. He visto también algunas donaciones por parte de Gonzalo Castillo y así sucesivamente. Los médicos no sentimos, yo te lo digo como médico, nosotros no sentimos dónde están las donaciones. Yo no sé qué está haciendo el Ministerio de Salud Pública, si la están guardando, qué están haciendo con ellas. Pero nosotros no sentimos lo que se llaman donaciones desde el punto de vista de manejar una epidemia que en este momento está como tú ves en los informes, prácticamente en la mayoría de las provincias del país. Nosotros no se ve en los hospitales el flujo de materiales, no lo hay. No lo hay, no lo hay. O sea, manejar desde una perspectiva de evitar que se contagie, que te voy a señalar, en los hospitales el 60% de todos los profesionales tienen más de 60 años. Tú sabes que por regla ya no deberían estar en el país. Doctor, pero hablando de esa edad, de ese sector médico, están en sus casas por lo que dijo el presidente desde el inicio de todas estas iniciativas, de que a partir de los 60 te tenías que ir a tu casa. Depende de donde estén. Y tú sabes que como se reducen mucho las actividades ambulatorias, muchos que salen. Y como hay en los últimos años, aquí se ha desarrollado mucho la medicina de emergencia y la mayoría de los hospitales no han entrado a trabajar de manera efectiva para una crisis como esta, porque aún el volumen de pacientes que está demandando servicios de salud que merite hospitalización en el sector más pobre, que es el que va a los hospitales, todavía no es significativo. Tú lo verás. Tú verás llamando a todo el que se ha ido, a todo el pensionado, a todo el que está viejo. Tú lo verás. Es hoy que todavía estamos en una etapa en la que quienes están llenas son las clínicas. Lo que está lleno aquí son las clínicas. El hospital de la policía no está lleno, ni el de la Fuerza Aérea de la gente de Guachupita. Es de funcionarios del gobierno, es de gente política, es de gente económica de cierto nivel. Miosotis. El virus no ha llegado todavía donde él va a llegar y va a dar con mucha contundencia. ¿Tú me entiendes? Porque todo lo que se ha hecho es lo contrario de lo que se debería hacer. Y todos tenemos la expectativa, desearíamos lo que diría un religioso, el milagro, que no dé, porque a uno le preocupa que dé en ese sector con ese nivel de desorden, con que ese sector más pobre de la población ha asumido la situación actual como que nada es nada, como que nada es nada y todo esto, jugando, bebiendo, haciendo toda la chercha que se puede hacer en una situación normal. ¿Tú me entiendes? Carros de concho público trabajando normales, motoconchitas trabajando normales, sin temor a que nadie lo contagie, y que con una gente abrazado de él atrás y él con una cosa en la boca. Tú sabes, o sea, todo lo anormal que uno está mirando en el manejo de una epidemia en una sociedad pobre como la nuestra. Ojalá que eso no llegara. Ahora, lo que sabemos de epidemia es que le damos el seguimiento a los países que empezaron lentos. Empezó Estados Unidos. Estados Unidos empezó el día 20, Miosotti, a subir la curva. El día 20, Miosotti. ¿Tú quieres que te diga cuánto tenía Estados Unidos el día 20, Miosotti? Te digo. ¿Cuánto? Te voy a decir, Miosotti, te voy a decir cuánto tenía Estados Unidos el día 20. Mira, Estados Unidos tenía el día 20. El día 20 Estados Unidos tenía 19,000 casos, Miosotti. Y hoy Estados Unidos tiene 306,000 casos hoy, cuando tú y yo estamos hablando, Miosotti. Yo quiero que la gente tenga conciencia de esto. Que cuando esto dice voy para allá, no se detiene, Miosotti. Y ahí es donde viene el lento crecimiento, le permite a los países prepararse, y lamentablemente República Dominicana no han asumido este periodo de latencia prolongado ni siquiera para prepararse, Miosotti. ¿Tú sabes cuántos ventiladores estaríamos aquí, Miosotti, para nuestra población si se afectara el 0.1, que es un momento de muy alta potencialidad, para no hablarte de Italia, que Italia hace rato que pasó ese periodo? Italia hay una población de 67,000
habitantes que tiene Italia. Italia te tiene hoy una población de afectados, Italia, de 124,000 de una población. Ya superó el 0.1% de su población, Miosotti. Tiene el 0.2% de su población. ¿Tú sabes lo que es el 0.2% de la población nuestra? 20,000 pacientes. Ponle tú un 15% en condiciones críticas, que es lo que se maneja, de 20,000. Tú estás hablando de más de 4,000 pacientes hospitalizados, Miosotti. Y de eso, el 30% van a ventiladores. Y de 4,000, el 30% son 1,200 ventiladores. O sea, yo creo que la gente tenga conciencia del nivel de contagio y de la demanda que generan los servicios de salud, que cuando tú ves que se crean los caos, que está Nueva York hoy. Hoy en Nueva York no encuentran qué van a hacer, Miosotti. Hoy en Nueva York no saben qué van a hacer. Entonces yo, por eso es que te digo que desde mi perspectiva, en el gobierno no se ha aprovechado esta circunstancia en la que estamos, que es de una latencia prolongada, lo que ha permitido al gobierno comprar equipo, manejarse de forma adecuada, y está esperando que le llegue los grandes contagios y que entonces tenga serias dificultades, luego tenga serias dificultades para poder manejarse en una situación que cuando llega la desesperación en la población porque no hay respuesta de los servicios de salud. Una observación, doctor. Los rebotes en clínicas privadas, un escándalo se ha armado en la última semana con relación a esto, pero que uno sabe de antemano, uno que está en los medios de comunicación, que esto ha sido una práctica viejísima. Sí, pero vamos por partes. No se usan rebotes en epidemia. Se usan la falta de preparación de los centros para recibir determinado tipo de pacientes. Es decir, tú te vas, por ejemplo, a la mayoría de los hospitales y la mayoría de los hospitales no están recibiendo pacientes todavía. ¿Por qué? Porque los centros hay que prepararlos para que ellos... Pero una preguntita y disculpe, si le dije hospitales me equivoqué, me refiero a clínicas privadas. No, a clínicas privadas, pero lo que te digo es que en epidemias que tienen un protocolo de manejo, es el Ministerio de Salud Pública quien tiene que ir organizando con el sector público y privado cuáles centros van a entrar para el manejo de sus pacientes. Es lo que te digo, porque es que sea un paciente especial de alto contagio, que se puede contagiar el médico, la enfermera, otros pacientes que estén ahí, entonces tiene que prepararlo porque no es un paciente cualquiera. Entonces, yo siempre digo, ¿ha sido correcto o incorrecto? Porque es inhumano. No, es que no es. Yo te puedo decir que la mayoría de los pacientes hospitalizados aquí están en centros privados. En La Vega la mayoría son privados, en San Francisco de Macorís la mayoría son privados. Sí, pero el otro día, doctor, hace aproximadamente, bueno, casi una semana, se murió una paciente en una ambulancia porque la llevaron a una clínica y no la aceptaron. Porque no tenía condiciones, porque tú necesitas equipo, por ejemplo, el personal médico necesita tener el overall, te necesita tener la gafa, necesita tener un conjunto de condiciones porque es un paciente de alto contagio. Yo lo que le digo a las personas, y te digo a ti, es que no debemos manejar el concepto, por ejemplo, de que un hospital no tiene las condiciones para manejar un tipo de paciente que se da en todos los niveles. Por ejemplo, aquí hay clínicas, te voy a poner el caso de mi especialidad. En la especialidad mía es de que si es cardiología, te da un infarto y hay que hacerle una angioplastía. Si la clínica no lo tiene, no puede recibir ese paciente. En el caso de la enfermedad contagiosa, no todo el mundo está en la capacidad en este momento de recibirlo. ¿A quién le corresponde? Al ministro de Salud Pública entrar en contacto con las personas que están dirigiendo los centros de salud privados todos, porque todo el que ha entrado lo ha hecho voluntariamente, lo que te estoy diciendo. O sea, yo creo que las clínicas van a entrar todas, pero el Ministerio de Salud Pública tiene que hacer un esfuerzo por ir logrando que las clínicas vayan entrando. Primero porque las clínicas si no van a quebrarse todas, porque no hay pacientes. ¿Por qué lo de mencionar lo de la quiebra y dejar a un lado como lo de ser humano, lo de la solidaridad?
por lo que te digo, Miosotti, o sea, vuelvo a insistir mucho porque me gusta ser muy realista en los comentarios que hago sobre los temas. O sea, si tú vas contagiado a un centro que no hay un médico que tenga la gafa, que tenga la mascarilla, que tenga el uniforme y va con el diagnóstico, primero la ambulancia no debería llevarlo. No debería llevarlo porque se supone que hay centros que están previamente seleccionados que tienen capacidad para recibir ese tipo de pacientes. Ahora, al Ministerio de Salud Pública le corresponde, por ejemplo, reunirse con Andecli y decirle, yo necesito que todo el mundo se prepare para recibir ese paciente. Todo el mundo, porque no tengo la cama suficiente en los hospitales para poder soportar una carga de una epidemia como la que estamos viviendo. Pero lo tienen que hacer de manera obligada. Claro, lo tienen que hacer de manera obligada porque va a entrar todo el mundo, porque aquí se está hablando de contratar hotel. ¿Y cómo tú vas a contratar hotel y vas a tener clínicas que no estén recibiendo pacientes? Ahora, esas clínicas requieren preparar a su personal para que reciba ese paciente, porque si no, te llega el paciente y en 2 minutos la clínica tú la tienes que cerrar porque se contaminó todo el mundo. Y entonces, ¿cómo se prepara eso en medio de la crisis? Primero, buscar un lugar independiente a donde va el resto de pacientes comunes, porque es obligado. O sea, tú no lo puedes recibir en el mismo lugar que vas tú, que no tiene, que lo que tienes un dolor de pecho, no te pueden meter un paciente que te va a contagiar. O sea, tú tienes que tener un espacio diferente a donde tú lo vas a recibir. ¿Me entiendes? Si tú no lo tienes, no lo va a poder recibir, ni que el gobierno, ni que un paciente quiera. Ahora, eso es desde la perspectiva de la urgencia, que es el elemento que se está señalando. Porque yo quiero que la gente entienda que estamos hablando de una enfermedad infecto-contagiosa. Quiere decir que se puede... Doctor, y cuando el ministro, por ejemplo, dijo y se pronunció el otro día y dijo que iban a grabar los traslados para que después no hayan los dimes y diretes de que no se hizo, de que sí se hizo y esas cosas. Eso es por estrés. Ah, por el estrés. Claro, Miosotti, porque ¿quién se le puede ocurrir que tenga dominio de una epidemia infecto-contagiosa de poder decir una cosa así? ¿Y a quién? Cuando usted en la mayoría de los hospitales suyos usted no está internando. La mayoría de los hospitales de salud pública no están hospitalizando porque hay que preparar los centros. Tú no entiendes que el Gautier tiene que tener una carpa afuera para poder recibir los pacientes independientes a los otros que van llegando, porque las otras enfermedades siguen. Y tú te imaginas que nosotros a un paciente que tenga un cáncer en un centro de salud, te voy a poner el Heriberto Pite, que tú el que va tiene cáncer, o al Instituto del Cáncer allá abajo, que todo el que llegue con una gripe y posible contagiado llegue y contagia a todo el que esté ahí. Es una desgracia. O sea, yo lo que quiero es que la gente entienda que yo prefiero no hablar del tema de rebote si la clínica no ha sido preparada, y me resulta también muy inadecuado porque yo tengo constancia que la mayoría de las clínicas, por un tema de sobrevivencia y de negocio, se han ido preparando, no sobre la base de una estrategia de política gubernamental para preparar a la gente, a los centros para que se adapten y puedan servir a la epidemia, sino que lo han ido haciendo ellas por sí mismas. Y tú tienes, por ejemplo, aquí en la capital, la UCE tiene pacientes, Hospital está recibiendo pacientes en Santiago El Jón, la mayoría de los centros de La Vega lo están recibiendo, los de San Francisco de Macorís, la Unión Médica, lo de la Romana lo están recibiendo, lo de Higüey. Yo te estoy hablando de los sitios donde yo sé que hay pacientes y que han hospitalizado pacientes. ¿Entiendes? Ahora, eso amerita tener un personal médico en la emergencia separada, de donde van a llegar estos pacientes de la otra emergencia, porque es parte de un protocolo mundial que hay, que los pacientes no se pueden recibir los dos en el mismo lugar. Porque si tú tienes... Eso quiere decir que en medio de un proceso que se pueda sancionar a una clínica privada, la clínica puede decir, ¿y cómo tú me quieres obligar a mí a recibir un paciente si yo no tengo la forma de hacerlo? Bueno, que no la van a sancionar, porque tú sabes que todo eso es bla, bla, bla. Lo que yo sí creo que el ministerio debe obligar a la clínica a darle un plazo de X tiempo para que todas se pongan acorde
y el ministerio iba a fiscalizar, no por la clínica, porque el ministerio tiene que garantizar por los pacientes que llegan a la clínica con otra condición. Mira, tú hablas con cualquier médico y le dice a un paciente, es mejor que usted no vaya a ningún centro porque usted tiene posibilidades de contagiarse. Doctor, yo he escuchado mucha gente pronunciándose, entre ellos usted. Entonces yo quiero saber, una persona que se sienta mal de salud en estos momentos, y entonces, porque tú te sientes mal de salud y lo recomendable es que te lleven donde un médico. Primero, si no tiene nada que tiene que ver con la posibilidad de una infección respiratoria, si no es tos, no es fiebre, lo ideal es que tú sepas qué clínica va, que no esté recibiendo todavía los pacientes que tengan COVID. Eso es lo ideal. O sea, es igual que tú saber en qué barrio que hay más pacientes contagiados para tú pasar por otro que tenga menos, porque esa es parte del manejo de una estrategia de manejo de la enfermedad de infecto contagiosa, la no exposición. Eso es parte. Doctor, una parte aquí que quiero que usted sabe que ya inició la Semana Santa, porque la Semana Santa no inicia con el Domingo de Ramos. Así es. Entonces ya nosotros iniciamos esa semana. Muy peligrosa. Nosotros esperamos que los pobres entonces mucha gente que no hay playa ni ríos. Sí, mucha gente ha pensado todavía y analizado cómo irse de Semana Santa, pasarse unos días y que ven acá, pero si hay que estar recogido en sus casas, yo me puedo ir para mi finca y estoy totalmente aislado, cosa que es un tremendo error. ¿Cómo usted cree que realmente nosotros que somos un poquito indisciplinados en ese sentido vamos a poder como autoridad controlar eso? Aunque ya de antemano ya el gobierno comenzó a tomar medidas y dice que está prohibido trasladarse al interior del país. Yo estoy de acuerdo con eso. Ninguna ruta de vehículo debe transportar y en los peajes debe controlarse a todo el mundo. A todo el mundo. Usted va para un sitio y se devuelve. Estos son tiempos de recogimiento en su casa, donde usted vive. No hay paseo. Ajá. Me ha llamado poderosamente la atención que en pueblos donde no hay afectados por COVID, que esa autoridad de ese pueblo no haya dicho, no, vamos a hacer un alto en el camino. De aquí, de este pueblo, nadie sale ni entra. Hay gente que lo ha dicho. Entonces, a ti te olvida que Ocoa, Jarabacoa, Constanza, entonces los pueblos tienen han creado barreras. No es correcto eso porque debe ser parte de una política pública. Quien debe decidirlo debería ser el gobierno. De todas maneras, yo le digo a todo el mundo en esta etapa que tengamos bien claro una cosa. Lo fundamental es que se eviten los contagios no en una localidad determinada, sino en toda parte, porque el ser humano normalmente tiene tendencia a irse donde no hay. ¿Y qué quiere decir? Que si yo soy de San José de Ocoa y en Ocoa no hay, yo me voy, mira, aunque sea a pie por la montaña. Y resulta que posiblemente yo esté contagiado ya y entre el virus ahí. Sí, y el virus se queda ahí. Y tú que alguien vaya a un pueblo que está sano todavía a llevar el virus. Así es, porque hay una gran parte de la población, eso no se sabe, claro, algunos hablan de un 18, cuando uno estudia lo que pasó, por ejemplo, en el barco de Japón, la mitad de todo lo que dieron positivo nunca dieron síntomas. O sea, eso es muy variado de la proporción de personas infectadas que no den síntomas, pero sí contagian. Aunque contagian menos o más tardíamente que la persona que dan síntomas, porque las personas que ya tienen síntomas empiezan a contagiar 2 días previos a los síntomas y contagian en los días siguientes. Y si la enfermedad es grave, se pasan toda la gravedad de la enfermedad, porque quiere decir que tienen cargas virales suficientes para transportar el virus en una concentración tan elevada que pueden hacer que la enfermedad aparezca en otra persona. Entonces, por eso yo hablo y nosotros hablamos más de políticas públicas, no de políticas locales, porque las políticas locales lamentablemente, sí es verdad que pueden reducir un poquito, pero no se ha determinado con estudios científicos de que realmente tengan mucha validez. Yo lo que creo es que el gobierno, por ejemplo, debe arreciar la política, por ejemplo, de evitar o de producir el aislamiento social.
al máximo que se pueda. Tú sabes, porque lo hemos discutido en otras ocasiones, que yo soy partidario de 15 días de aislamiento completo de la población. Yo soy partidario de eso. ¿Por qué? Porque donde tú no tienes pruebas suficientes para hacer diagnóstico, tiene limitaciones para que la gente pueda aceptar la no movilización, tú tienes que recurrir a medidas drásticas, como ocurre, por ejemplo, con el toque de queda, que aún el toque de queda la gente lo viola. Entonces, tú necesitas por todos los medios de crear una situación de que el virus reduzca su capacidad de contagio en este momento que nosotros estamos en condiciones de lograrlo, porque llega un momento en que tú tienes tanto contagiado como ocurre en Italia, que ya por más que tú quieras, es muy poco lo que tú puedes hacer. O sea, llega un momento en que hay tantos infectados que ya casi nada te funciona, que es lo que tuve en Italia, que por más medidas que toman en España, todos los días tienen más muertos y más contagiados. O sea, ese es el nivel al que uno, desde el punto de vista del manejo de una epidemia, no puede llegar. Hay ciertos datos que yo no quiero esta mañana que se queden en este conversatorio que estamos teniendo nosotros de manera llana, porque mucha gente se ha preguntado el por qué algunos pacientes se han hecho la prueba, salen, por ejemplo, la prueba positiva, pero después al cierto tiempo de aislamiento, de cuarentena, pueden pasar hasta, bueno, varias semanas consecutivas, estamos hablando hasta de más de 15 días, les repiten las pruebas y sigue dando positivo. ¿Qué pasa ahí? Por lo que te decía al principio, que se ha discutido mucho cuál es el tiempo de periodo de replicación viral, que es lo que se habla, periodo de incubación en la que el virus se está incubando. Y eso varía mucho. Aunque haya pasado, doctor, un mes y medio. Ahí es más difícil todavía, pero es lo que te digo, estamos conociendo. Hasta ahora el periodo máximo que se están conociendo son 24 días. Pero se está hablando inclusive de jóvenes que vuelven otra vez y que a dar positivo. Pero es lo que te digo. Sí. Es decir, no sabemos todo, ni tal vez tengamos desde el punto de vista científico todas las explicaciones a lo que ocurre con la epidemia, porque hay que entender que es una enfermedad nueva y que se está en estudio. Mira, no quieras tú saber lo difícil que ha sido buscar tratamiento para esta enfermedad, porque no se conocían y no se había estudiado. No se conoce ningún tratamiento para la enfermedad. Yo escucho aquí, por ejemplo, he escuchado muchas veces al ministro hablando de una sustancia, principalmente la que se le suministró al doctor Cruz y Minian, que dio muy buenos resultados. Nuestro cariño de siempre para el doctor Cruz, si le está dando seguimiento al programa, porque ya se está recuperando, gracias a Dios. Se ha ido recuperando poquito a poquito. Esos medicamentos de alto costo, ¿se podría decir que tal vez ustedes tengan algún tipo de información de que realmente ya todo el que esté afectado, aunque sea de alto costo, se le puede suministrar al común y corriente? Bueno, es lo que te digo, hay medicamentos que ya están a partir de la experiencia china, que fue lo que tuvieron que vivir el momento más difícil. Ellos dieron a conocer resultados de lo que habían tenido con el uso experimental, como se llama. Es decir, no sabemos, no tenemos enfermedad y tenemos un paciente críticamente enfermo y tenemos que darle algo. Y empezaron a inventar con muchísimos medicamentos antivirales, antirretrovirales, o sea, los pacientes de los medicamentos que usamos con VIH. El punto de partida fundamentalmente para todos estos medicamentos había sido la experiencia del SARS en el 2003 y luego el MERS en el 2012, que eran enfermedades que eran producidas por el mismo coronavirus, muy parecido, por eso tuve que le llaman SARS, SARS o SARS-CoV-1, SARS-CoV-2, tú sabes, en orden, porque él es el mismo, es un beta coronavirus, y entonces le han dado como irle dándole seguimiento como para poder decir que tienen un comportamiento muy parecido, que es una neumonía. Lo único que ha cambiado es la severidad. Con el MERS la severidad fue mucho mayor que con el SARS, y con este mucho menor que el SARS desde el punto de vista de la letalidad, pero cuando se compara con estos dos, este COVID-19 tiene una tasa de contagio mucho más elevada que los otros dos anteriores. Entonces, los chinos experimentaron todos los medicamentos que se utilizaron en aquellas dos
neumonía y síndrome respiratorio agudo, que fue la parte más severa de presentación de aquellas enfermedades, y entonces tuvieron resultados que fue lo que ellos pusieron a la luz pública y que todo el mundo ha seguido. Si tú te das cuenta, por ejemplo, en Estados Unidos están utilizando la hidroxicloroquina, pero la están utilizando a modo también de experimento. No solamente la están utilizando por la experiencia de los chinos, sino que también la están utilizando experimentalmente para demostrar que funciona. ¿Por qué? Porque la están experimentando en diferentes grupos de pacientes. De tal manera de poder decir, en este grupo de pacientes funciona, en este no, lo que quiere decir un nivel de seguimiento, no de darle pastilla a la gente, sino un nivel de seguimiento de poderle decir en el futuro a los próximos pacientes que vengan dentro de 2 o 3 meses, con estos medicamentos le vamos a garantizar que su enfermedad no progrese a un estadio severo o que usted no tenga un desenlace fatal con este medicamento. Y entonces así estamos viviendo también con el medicamento de alto costo, que es el tocilizumab, que es el que el ministro de Salud Pública está, que es un medicamento de alto costo, costosísimo, donde quiera. Son 2 dosis, en Europa 2 dosis te cuestan 2.100 euros. Cuando hablamos de alto costo, ¿de qué costo estamos hablando? En Europa te cuesta dos ampollas, te cuestan, o sea, dos dosis te cuestan 2.100 euros. 2.100 euros. Dos. Aquí creo que te cuestan 2 dosis, te cuestan casi 3.000 euros. 2 dosis. ¿Por qué más costoso aquí? Bueno, porque tú sabes que de allá lo tienen que traer. Aquí hay una comisión por venta interna que es carísimo siempre. Aquí la mayoría de los medicamentos son más caros que en cualquier país del mundo. Tú sabes, entonces... ¿Por qué? ¿Por la comisión que hay que pagar? Pero me refiero a la comisión, no a los funcionarios del gobierno. No, sino a la comisión de los chelitos. Sino al distribuidor de aquí. Sí, claro. Que aquí hay un distribuidor, que hay un laboratorio que lo produce allá, que lo vende de manera directa allá, porque allá que lo produce, y entonces él se lo vende a un distribuidor que la mayoría de las veces se ganan casi el 100% del costo del medicamento. Aquí hay una... Aquí hay, de manera lamentable, y de lo que se ha estado discutiendo en las últimas horas, es que gente en medio de esta situación de emergencia ha querido ser su agosto en abril. Sí, eso es normal. En el capitalismo lo que importa no es la vida, sino el capital. Tienen que entender que así como Adam Smith habló de la riqueza de las naciones, también habló de los valores humanos, los valores humanos del capitalismo. El capitalismo no tiene valor. Sí, en momentos como los que estamos viviendo, no le sirve a nadie ese cúmulo de dinero, porque no te sirve, no lo puedes multiplicar. Yo vi a un tweet de la hija de un banquero, del presidente de un banco importante de España, que ella decía: mi papá se murió y nos dejó una gran fortuna, pero no tuvo un poco de aire para seguir viviendo. Se murió de COVID-19. Es decir, pero la gente anda detrás del dinero y hace toda la diablura del mundo, aunque afecte la posibilidad de vivir de otra gente, porque lo que le interesa es acumular dinero y fortunas. Yo hice un programa hace varios días, aquí tanto en Diario 16 como en el otro programa que yo produzco de La Verdad de los Hechos, y yo hablaba cómo ahora hay muchos sectores, sectores del gobierno, sectores de la oposición, que están sorprendidos con lo que aquí está pasando en el renglón salud. Y yo, que he sido una abanderada y he hablado tanto de la salud en este pueblo, en la República Dominicana, digo yo, pero yo estuve hablando por años de cómo estábamos nosotros en el renglón salud. ¿A qué usted cree que se debe esta gran sorpresa por parte de esos sectores? Bueno, tú sabes que esto es de moda. En la sociedad que estamos se vive de moda. Ahora se está hablando porque no hay otra cosa de qué hablar. Entonces la gente siempre conoce la realidad, pero nunca la hace suya, porque eso no está de moda. Bueno, doctor, depende, porque no es lo mismo llamar al que verlo llegar.
Sí, pero esos sectores que hablan de eso tienen más cuarto que el carajo, eso no somos tú y yo. Tú sí, porque tú lo dices de corazón, porque tú lo dices porque tú tienes que comprar un medicamento y sabes lo que te significa para ti en tu presupuesto o a una gente pobre que tú conoces. Pero en las sociedades se vive de modas. Cuando hay que hablar mal del gobierno, la moda es hablar mal del gobierno. Cuando hay que hablar mal de un político que cae mal, la moda es hablar mal de ese político que cae mal. O sea, tú conoces más de eso que yo. Yo lo que te quiero decir es que en la República Dominicana y en las sociedades pobres, lamentablemente, no ocurre así con las sociedades ricas. El control de precios para medicamentos, para cosas elementales como son los medicamentos, no existen. Aquí no existen. Aquí tú vendes los medicamentos como te dé tu voluntad. Aquí tú puedes, pero aquí hay un trasiego de medicamentos falsos que eso no tiene comparación. Aquí en República Dominicana. Y eso ocurre con cierta normalidad. Pero el Ministerio de Salud nunca ha podido controlar eso. Bueno, no lo puede controlar porque aquí la mayoría de esa, la política aquí está muy vinculada, la política tradicional está muy vinculada a ese comportamiento inhumano, a esos valores inhumanos y desconsiderados que hay en la sociedad. O sea, hoy los políticos son los banqueros, hoy los políticos son los narcotraficantes, todos esos partidos están llenos de ese tipo de gente, porque en los partidos políticos lo que necesita es quien dé dinero para salir a comprar gente, no quien proponga ideas y fórmulas para crear una sociedad mejor que la que tenemos. Entonces, relacionado con ese modelo de gestión política, cuando llegan al poder, todos esos vendedores ambulantes que tú conoces, por ejemplo, el sitio más comúnmente mencionado es el de Moca, eso mantienen a candidatos importantes y no pueden hablar porque ellos son votos, ellos son dinero, ellos tienen influencia, porque agrégale que hay una parte de la población importante que así como se opone a la cuarentena o al aislamiento total durante 15 días, y se opone a que le quiten esos medicamentos porque ellos prefieren esos placebos, porque déjame decirte, hay muchos medicamentos de esos que son placebos y hay gente que sale por los consultorios a buscar que es para dárselo a una iglesia, a un consultorio y va y lo vende y vive de eso. Es decir, que aquí... Es una desgracia, doctor. Así es, pero... Al dominicano común y corriente que no tiene nada, es una verdadera desgracia. Así es, pero nunca han desacreditado esos medicamentos. A ti no te llama la atención que aquí, no, claro, aquí tienen más de crédito los medicamentos de promesa que los venden en laboratorios. Hasta en los propios médicos. Déjame decirte. A mí me han dicho médicos, me dice, cuidado si lo va y lo compra en la botica, que no es lo mismo. Pero tú nunca lo vas a ver que te diga que no lo compre en Moca. ¿Tú no te has dado cuenta que tiene más de crédito un medicamento que lo compra el ente regulador, el ente que garantiza que el medicamento que le está recetando entre al país, y él habla mal del medicamento que compra el ente regulador y no habla mal del medicamento que él receta y que lo autorice el mismo ente regulador? Entonces eso te dice a ti que esta es una sociedad un poco conflictiva, tú sabes. Y la mayoría de las veces no se mueve por intereses, sino se mueve por creencias, porque eso es lo peor de todo, como le digo yo a los médicos. Ajá. No quiero que se quede, doctor, porque hay muchas mascarillas que se están vendiendo en las esquinas de telas. ¿Es prudente que la gente esté usándolas? No, pero nosotros hemos dicho, hay dos líneas en el mundo y yo creo que cuando empezamos el programa yo toqué ese tema brevemente, y es una que no se use mascarilla y otra que use mascarilla. Y yo te argumentaba que el uso de mascarilla la usaron los chinos de manera masiva. Y ahora con los estudios que están saliendo, que lo están señalando también los italianos, de que el virus persiste, ya tienen varias semanas hablando del mismo tema, con varios estudios, que el virus persiste en el aire por un tiempo bastante determinado y que sería prudente que la gente use mascarilla. Si te das cuenta en Estados Unidos. Sí, pero yo no estoy diciendo que si se usa o no. Pero te voy a eso. En el caso de Estados Unidos, tú te diste cuenta que Donald Trump te dijo, sería conveniente, porque los CDC de Atlanta empezaron a recomendar que todo el mundo use mascarilla.
Y Donald Trump dijo, sería conveniente que la usen aunque yo no la voy a usar. ¿Qué es lo que te quiero decir eso? Que la gente está haciendo conciencia de que necesidad de la mascarilla. Pero si no hay una entidad pública que garantice que las mascarillas parezcan de calidad en donde quiera y a buen precio, la gente va a recurrir a todos los mecanismos y hay gente que va a empezar a hacer negocio. Aquí hay gente que está haciendo... Hay gente haciendo negocio muy bueno con las mascarillas de tela. Yo lo que quiero saber si funcionan igual. No, imposible, porque las mascarillas tienen una característica, por ejemplo, las mascarillas que se deben utilizar para eso, que son las mascarillas quirúrgicas, tienen un grosor de la tela y tienen una característica que permite que atrape el virus. No puede ser cualquier cosa, tú sabes, para no hablar de la N95, que no son necesarias para pacientes, para personas usar en la calle. Entonces, pero es lo que te digo, si la gente empieza a hacer conciencia y cree que está más protegido usando una mascarilla y el Estado no se la garantiza, no que se la dé ni siquiera, sino que pueda aparecer donde quiera a bajo precio. Y esos vendedores que andan en la calle... Las de tela que la están vendiendo en las esquinas se encuentran a 50 pesos. Por eso, pero el Estado es que no debe costar más de ahí una mascarilla de calidad, porque una mascarilla de calidad, por ejemplo, le debe costar al Estado 0.50 centavos de dólar. Estamos hablando de 30 pesos. Si el Estado comprara millones de mascarillas y a esos mismos vendedores de la calle lo educara el Ministerio de Salud Pública con cierto nivel de higiene, pues se la puede vender a la gente con cierto nivel de higiene, o en la farmacia estuvieran, en los colmados estuvieran, y la gente la comprara, pues eso no se diera, porque tú sabes que el mercado negro ocurre cuando desaparece del mercado común una cosa que la gente está necesitando. O sea, yo lo que creo es que la mayoría de las veces en Santiago, ¿por qué el Estado permite que esa gente esté vendiendo y no lo sale a recoger todito preso? Tú sabes, por estar engañando a la gente, porque ellos saben que eso no sirve. Entonces, en Santiago, Abel Martínez las ha recogido todas y ha metido preso al que las venda. Por eso te digo, entonces, pero no es recoger porque la gente tiene la necesidad, es recoger a esa gente y garantizarle que hay una mascarilla de calidad, donde la gente va a utilizar y va a estar protegido y que la va a encontrar en un sitio a un precio cómodo de 50 pesos, de 30 pesos, de 25 pesos, qué sé yo, de la cantidad que sea, pero que sea cómodo para la gente pobre. Porque lo que se necesita es alguien que esté aplicando políticas que estén acorde con el desarrollo de la epidemia, con el desarrollo de los conocimientos que se van adquiriendo, porque lo fundamental es que da pena, Miosotti, que la gente esté cogiendo 50 pesos con lo que pudo haber desayunado ese día para comprar un trapo de tela que no lo protege, pero que él cree que está protegido porque no encuentra por un precio parecido o menor algo que sí verdaderamente lo protegiera. Es decir, lo que da pena es que la gente está haciendo más esfuerzo que lo que está haciendo el Estado. Pero yo he visto un problema en esos que te la venden. Por ejemplo, yo vi ahí en el malecón, cerca de la cervecería, algunos vendedores y ellos no tenían ni siquiera guante en las manos y tenían el grupo de mascarillas de tela en las manos. Y yo digo, pero eso es un foco de contagio. Depende, si el tipo no tiene el virus, está bien, pero si el tipo tiene el virus, la gente se jodió, tú sabes, por eso es que el Estado... Por eso que le digo, pero es impredecible porque nadie sabe quién lo tiene. Pero es lo que te digo, si el Estado garantizara que se estuvieran vendiendo en los colmados y enseñarle a los del colmado cómo la van a manejar con un precio estándar en las farmacias, donde esté la gente, tú sabes, yo digo los colmados porque el colmado es la entidad comercial, no porque yo me criara en un colmado, sino porque uno conoce que en el barrio, que son la gente que compra ese tipo de cosas, su mayor nivel de contacto es con el colmado, que puede comprar una, pues la mayoría de la gente no puede comprar y que dame una caja de mascarilla para yo pasarme un mes o 2 meses con ella, sino que la gente tiene que comprar una. Voy para la calle, dame una mascarilla, a ver, estos 50 pesos, y la guarda por una semana, tú sabes, pero tú tienes que garantizarle que la gente está usando es de calidad y que le está llegando a un precio cómodo porque se generó una necesidad. Pero yo siempre digo, y cada vez que estoy contigo, insisto mucho en que el único culpable de todas las cuestiones que uno ve de engaño a la población está íntimamente vinculado con
la no acción del gobierno, la no acción de la política pública. Cuando los gobiernos actúan, tú no vas a ver eso en Estados Unidos. Tú no vas a ver eso en ningún país desarrollado. No lo vas a ver. ¿Por qué? Porque ahí las políticas públicas son funcionales. En Estados Unidos dijeron que le iban a dar mascarilla a todo el mundo. A todo el mundo. Pero tú puedes estar seguro que en este momento tú vas a una farmacia de Estados Unidos y encuentras mascarilla. Lo grande en Europa llegó un momento que no había, pero yo creo que ya en este momento hay para todo el mundo. Lo grande del caso es que tú vas a una farmacia y la encuentras, pero a muy alto costo. Y ahí yo me pregunto, ¿y dónde está Proconsumidor que debería regular eso? Es así igual que los precios de los supermercados. Hace un tiempecito, unas cuantas semanas largos, se armó un escándalo porque una tienda grande puso unos huevos a 200 y pico largo de pesos. Y después se armó un escándalo en las redes y después salieron los huevos a 150 pesos, como debe ser, 149 pesos. Pero ¿dónde está la sanción del gobierno hacia esa tienda que hizo eso? Por eso es que nos respetan. Recuérdate que aquí, después de las políticas neoliberales, ¿no te recuerdas? ¿Tú te recuerdas que existía la ley 13 de control de precios? ¿No te recuerdas cuando INEPRE nació fue para eso? No, claro, pero hace tiempo que eso no existe. Por eso te digo, todo eso lo eliminaron porque... Ahora supuestamente está Proconsumidor. Mire, doctor, el otro día yo fui al súper, de todas las veces que he tenido que ir. Y cuando fui al supermercado, vi muchísimos precios, bueno, que era totalmente mucho más costoso de lo que cotidianamente uno sabe que tiene de precio original. Y yo digo, si yo voy y lo veo, ¿por qué uno viene un supervisor de Proconsumidor y hace una inspección por todos estos lugares para tomar cartas en el lugar? Porque no tiene, porque aquí no existe control de precios. Aquí lo que existe es libertad de mercado. Quiere decir que si tú lo ves en un sitio más caro de lo que dicen ellos, que tú te vayas a otro. Sí, aquí nada más hay algunos productos, aquí nada más hay algunos productos que están controlados y yo porque no engañan, como es la gasolina. La gasolina aquí se la pueden regalar al gobierno y la vamos a comprar a más de 100 pesos. Porque el gobierno tiene 90 pesos de impuestos. Al gasolinero le dan 23. Al de la marca le dan 13 y al camionero le dan 6. Cuando tú sumas 113 más 13 son 126 más 5 más 6, 132 pesos. Aunque el gobierno la compre a cero. ¿Usted me entiende? Entonces, esos productos son los que tienen precio fijo, pero el resto, los medicamentos, todo tiene un precio de mercado que cada quien lo vende a como le dé la gana, porque ese es el capitalismo de hoy. El capitalismo de hoy es que el consumidor se defienda abandonando a un comprador y yéndose a otro donde considere que es más barato, porque esa es la teoría de Adam Smith, que el mercado debe definir los precios. Entonces, cuando vienen estos tiempos de escasez, entonces los productos se incrementan de forma significativa, viene la especulación y el más pobre paga la consecuencia de la especulación. Pero es parte de toda esta sociedad invertida donde los valores inhumanos son los que están dominando. Ojalá aprendamos un poco de esta epidemia y volvemos a una sociedad donde tener dinero no sea lo fundamental, sino contribuir al bienestar de otra persona. Debería ser el gen fundamental de nuestras actividades, y que, como tú ves que han estado saliendo denuncias, no se utilice en momentos tan difíciles como lo que estamos viviendo para venderle más caro al gobierno, para venderle más caro a la gente. O sea, un paquete de especuladores que... Doctor, hemos visto gente, como le dije hace un rato, sacándole provecho, gente de lo que le suplen al gobierno, tratando de sacarle provecho a esta desgracia. Si algo te cuesta si tiene un costo, sobreprecio. Entonces, esto hay que chequearlo. Yo fueran las autoridades, investigar a muchas denuncias que andan por ahí para determinar la veracidad de las mismas, porque todo aquel que quiera aprovecharse en momentos tan difíciles para todo el mundo de manera global, óyeme, eso raya en lo perverso. Pero es que así, mi suerte, mira, a mí me ofrecieron, tú sabes que estos son tiempos de ofrecer muchas cosas.
A mí me ofrecieron a ver quién podía comprar 1 millón de mascarillas N95 a 2 pesos con 50 euros. Y esos son menos de 200 pesos. Esos son, no sé cómo está el euro, pero imagino que estará algunos 65 pesos. Sí. 130 más la mitad de 65, ponle tú 170 pesos. Y tú ves que por ahí están hablando de 450 y de 500 pesos. Es decir que, y es puesta aquí, no es de que no, puesta aquí en República Dominicana, a 2 pesos con 50 centavos. La mascarilla N90, ¿cómo? Dicen por ahí que esperemos tiempos mejores. Nosotros vamos a estar aquí con usted todo lo que sea posible, compartiendo todas estas informaciones de lo que vaya saliendo día tras día. Para todos nosotros como equipo, es un placer enorme que usted haya podido iniciar formalmente ya esta semana de trabajo y vamos a seguir interactuando junto a usted día tras día hasta donde nos sea posible. Doctor, gracias por ese gran esfuerzo de hoy. Bueno, a ti, al público que se ha atrevido a estar 2 horas escuchando comentarios de todas estas cosas, pero bueno, la idea siempre es ayudarle a que comprendan mejor esta situación y a que se preparen para soportarla sin estrés, sin ansiedad, sin desesperación, y siempre decirle, yo soy médico y combino la práctica pública y la privada y doy clase y tengo ya 3 semanas que no piso el consultorio, o sea que todos estamos sufriendo, todos estamos reduciendo los ingresos, pero tenemos que adaptarnos a esta nueva realidad y salir un poco del confort en el que tuvimos durante mucho tiempo y saber que la vida en ocasiones nos llama a ciertos niveles de sacrificios y que cuando nos llegan esos sacrificios que lo asumamos con todo el nivel de responsabilidad y de humildad que las circunstancias merecen. Y que ayudamos a los otros, ayudándonos primero nosotros mismos, quedándonos en nuestras casas, que eso debemos hacerlo todos, para realmente si queremos que esto pare en un momento determinado. Así Gracias, es. Doctor. Mientras más nos quedamos, más ayudamos a que esto sea más corto. Así mismo es. Doctor, feliz día, cuídese mucho y nos veremos en la próxima oportunidad. Señores, hemos llegado al final de este su espacio diario 16. Espero que todos estos consejos y todas estas cosas buenas que hemos estado nosotros compartiendo en este día les sirvan de mucho. Pónganlo en práctica, porque realmente a nosotros, tanto al doctor Fulgencio Severino como a esta servidora Miosotis Grullón, nos está dando bastantes resultados. Con Dios delante, mañana a las 6 de la mañana volveremos a reencontrarnos con otra entrega de este espacio diario 16.